Y el 23 de abril se celebró el Día del Idioma Español, también ahora bautizado como el Día del Libro, en honor, bueno, a este gran escritor español, Miguel de Cervantes Saavedra. Pero el español es una lengua y como tal está viva y por lo tanto queremos saber cuál es el presente y el futuro de este idioma español en el mundo, en todos los lugares donde es de habla hispana. Y para ello vamos a conversar con el escritor y presidente de la Cámara del Libro de Trujillo, Mauricio Málaga. Bienvenido, Mauricio, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y encantado de estar en tu espacio. Gracias por aceptar la invitación a UPAO Noticias. Bien, como ya mencionaba, pues no es solo un día, ¿no? Porque el idioma es también nuestro medio, nuestra forma de comunicación. Nos comunicamos a través de él o con él. Y eh, pues estuve leyendo un poco el último congreso de la lengua española y bueno, pues hay muchos retos que se están planteando, ¿no? La Real Academia Española de la Lengua y también el Instituto Cervantes. Pero tú como escritor, ¿cómo puedes valorar esto de cuál es el estado actual del idioma, de nuestro idioma español en nuestro país principalmente y luego en Trujillo, en la ciudad donde vivimos? Bueno, mira, el panorama del español es sumamente auspicioso. Yo creo que no nos hemos dado cuenta o no tenemos mucha conexión o no escuchamos muchas noticias de fuera, pero nosotros los libreros y editores viajamos mucho al extranjero, en este caso a la Feria Libre de Guadalajara, por ejemplo, ¿no? O a la feria de, qué sé yo, en Frankfurt, ¿no? Pero hay un detalle que yo como escritor aprecio, ¿no? Barcelona ha desplazado grandemente a grandes capitales del mundo como Londres o como París como centro cultural, ¿no? Sorprendentemente, eso no se habla, no se conoce, pero todos los artistas, todos los escritores, todas las personas dedicadas al rubro sobre papel, seas ilustrador, seas en muchas de las aristas del arte en el idioma español, todos van a Barcelona. El país es muy amigable, no se necesita no es tan duro en cuanto a las reglas, ¿no? De convivencia, tan estricto, ¿no? Entonces eso ha ayudado a que muchas personas migren hacia esa ciudad y la hagan un foco cultural, ¿no? De las personas que me escuchan, pues habrán ido a París comparada con Barcelona. Realmente Barcelona, pues, se destaca mucho y eso la gente no lo conoce. Ahora, pues, en Europa, en Londres, están pasando por una crisis feroz por el tema de los energéticos. Sin embargo, todo eso, España escapa a toda esa parte por sus características, ¿no? Entonces, el foco cultural se ha mudado a Barcelona. En este caso también la migración mexicana en Estados Unidos es muy poderosa. Entonces viendo que las escuelas de español en universidades tienen bibliotecas de español y les interesa mucho sobre nuestra realidad, no solo la nuestra, la latinoamericana, ¿no? La realidad chilena, la realidad argentina, colombiana, y eso se traduce a través de nuestras producciones en libros, ¿no? Nosotros vamos a exponer los libros y a través de ellos es que conocen qué está viviendo el Perú, cuál es la temática que domina, ¿no? ¿Cuál es el problema de nuestra sociedad? Mucho he escuchado que el escritor es apolítico y eso no puede ser, ¿no? Porque siempre en nuestras escrituras comentamos la realidad de lo que vive el país, ¿no? No solo la idiosincrasia, también nuestra realidad actual, política, qué sé yo, cultural, en todas las aristas, a través de este personaje del libro, ¿no? De este objeto, nosotros contamos nuestra realidad. Y sobre todo en nuestro idioma, en el idioma español, ¿no? Que no ha desplazado para nada el tema qué sé yo, redes sociales, etcétera, no, ese es otro punto, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, como te comentaba, que las escuelas norteamericanas bajan a Guadalajara a proveerse de libros en español, ¿no? ¿Por qué? Porque la migración es fuerte, hay mucho latinoamericano, sobre todo mexicano, en Estados Unidos, y la apuesta es, muchos de los estados tienen pues la educación bilingüe, inglés y español, ¿no? Bien, entonces, Esa es una premisa. sí, Eh, en cuanto, por ejemplo, al país, los modismos que siempre se adecúan, pero tiene que ver mucho con el tema de las redes sociales, la actualización del lenguaje, muchos anglicismos se cuelan, pero nosotros tomamos ese término
y lo españolizamos, entre comillas, ¿no? Muy pocos se han mantenido puros, ¿no? Como tú dices, la Real Academia manda en muchos casos, pero realmente son los pueblos quienes transforman ese modismo y lo hacen común al uso común, ¿no? Y ya todo el mundo habla pues de WhatsApp, ¿no? De email, de qué sé yo, de TikTok, qué sé yo, los lenguajes de la más media, ¿no? Y pues ellos también se contemplaba como uno de los retos del idioma era hacerse amigos, hacer una actitud amigable hacia estas nuevas tecnologías de inteligencia artificial y el uso de estas palabras en inglés para incorporarlas precisamente pues al idioma, no ver el lado negativo, sino también sumar al idioma, ¿no? En realidad no tiene una arista negativa, porque lo negativo sería el uso de la jerga, ¿no? Inclusive el mismo uso de la jerga, si se hace común a una población, se españoliza, ¿no? Se va tomando. Eso viene de siglos atrás, si no nosotros hubiéramos cambiado poco a poco nuestro idioma, ¿no? Y no es así, ¿no? Entonces va evolucionando de acuerdo al uso, ¿no? Además también se busca, bueno, al menos la Academia Española busca reforzar las relaciones con Latinoamérica, ¿no? Porque a veces se puede ver como un divorcio ahí y de repente todos hablamos un mismo idioma, claro que cada uno adaptado a su realidad, pero es una forma maravillosa para comunicarnos y traspasar fronteras, ¿no? El tema de la RAE son las más reglas del lenguaje que necesariamente deben existir, porque si cada uno escribiera tal y como escucha la narración oral o como considera que debería ir, sería pues, cada libro sería diferente, ¿no? Entonces, ellos plantean una norma y la norma se debe seguir para poder adecuar y entendernos mejor, ¿no? En cuanto a los modismos, los peronismos, etcétera, ya son propios de cada región y son aceptados, o también nos da la salvedad, nosotros los escritores, por ejemplo, para colocar un modismo, ¿no? Se pone en cursiva, ¿no? Porque se usa. Por ejemplo, hay muchos libros que tocan el lenguaje no del AMPA, sino el lumpenesco, ¿no? De los barrios populares, que siempre modifican algo y sacan con una nueva palabra, ¿no? Y eso es necesario acotar también. Y tú consideras, como muchos también promueven, tú consideras que para escribir bien, para expresarse bien eh, con el habla, es necesario leer mucho. Por supuesto, mucho se está hablando del tema de plan lector, si es que ha tenido resultados o no los ha tenido, es que tiene que verse desde otra perspectiva. Muchos de nosotros, los estudiantes, cuando íbamos a la escuela, teníamos dos corrientes, ¿no? Los matemáticos, químicos, que siempre se le tomó, entre comillas, mayor importancia, ¿no? Porque vas a ser ingeniero, vas a ser arquitecto, entonces para eso debes dominar la matemática. Y si no la dominas, pues eres un atrasado, no tienes futuro, ¿no? Y eso es una equivocación, porque el alumno puede ser más ligado a letras, ponte, ¿no? Debe ser un lector feroz. Y para un lector también hay posibilidades académicas, ¿no? Entonces, a través de la comprensión lectora, puedes inclusive armar un motor, desarmar un motor, armar una computadora, entender otro idioma, etcétera, etcétera. Y tiene que ver con otra parte del cerebro, ¿no? Muchas de las academias, por ejemplo, preuniversitarias, meten con cincel y martillo el tema de las fórmulas matemáticas. El chico va al examen de admisión desarrollando toda la parte matemática, toda la parte numérica, y deja de lado la comprensión lectora. Entonces te das cuenta que no siempre los número uno que fueron en matemática fueron los número uno en el desarrollo de su vida profesional, ¿no? Entonces te cuesta, por ejemplo, ya levantar una tesis, levantar un marco teórico, extenderte. No te hablo de alguien que sea un escritor, simplemente de un profesional, ¿no? Entonces, esa parte se tiene que ver desde la educación, ¿no? La educación antes se extendía a muchas más materias, filosofía, historia universal, que tenía que ver mucho con la lectura. Por eso las grandes enciclopedias, ¿no? Historia del arte, qué sé yo. Eso se ha dejado de lado, ¿no? Entonces se ha vuelto mucho más superflua la sociedad en sí, ¿no? Hemos evolucionado a un tema
de pasar 2 horas, ponte en redes sociales, mirando historias, ¿no? Mirando cosas, mirando propaganda, en vez de leer, ¿no? Y eso te hablo de ahora. Entonces ahora la corriente ya no está en las personas adultas, sino en los pequeños. Un niño ya no te puede tomarte un celular, muy pocos niños, ¿ah? Yo en la práctica son pocos, pero cuando son muy pequeños siempre van a los libros álbum, ¿no? Las figuras de animales, por ahí comienzan, ¿no? Y luego van a los clásicos. Luego de los clásicos hay un corte ahí, porque el mismo padre no sabe qué darle al hijo en el tema de los libros para continuar, ¿no? Entonces lo que le alcanza es un control remoto, o un celular, ¿no? Y ahí comienza pero no toda la gran cantidad de estos niños entre comillas, se contamina con eso. Hay un gran porcentaje que continúa con los libros, los exige, los pide, ¿no? Y hace de su vida en torno a esto, ¿no? Yo que te digo que tengo trabajo con chicos, ¿no? Me doy cuenta de esto, ¿no? Un niño cuando es lector, él entra a la librería Trotamundos y lo que hace es ver todas las novedades, ¿no? Y te das cuenta que es un niño de 8 años. Entonces, como ellos, hay muchos niños así, ¿no? Y hay padres también que tienen esa conciencia y llevan a los chicos a las ferias de libro, ¿no? Y consumen esta parte. Cosa que es mucho más difícil ya en una personalidad formada y muchísimo más difícil en personas mayores de 30, por ejemplo, ¿no? Porque ellos ya tienen en mente qué buscar, ¿no? Y muy pocos, pues, llegan realmente al tema libro, ¿no? Entonces, a incentivar este hábito de la lectura desde los más pequeñitos, y también los adultos pues pueden también iniciarse, ¿no? Con fe en este hábito para poco a poco ir obteniendo los beneficios al final, ¿no? Por supuesto que sí, hay muchos clubes de lectura que han salido y leen un libro, todo el mundo lee, dirigidos por una persona, ¿no? O en el grupo van leyendo y muchos van comentando este libro. Se reúnen en cafés para comentar el libro, ¿no? En casas hacen sus reuniones y lo hacen mucho más ameno y menos académico, ¿no? Mucho más para comentar sobre las diferentes realidades que pueden encontrar en un libro, ¿no? Y eso está poniéndose de moda, entre comillas, los clubes de lectura, ¿no? Ya eso te habla en el público eso ves mayor. tú en Trujillo, cuánto lee Trujillo, ¿has podido percibir eso? Por supuesto, nosotros somos una sociedad eminentemente lectora, y no te hablo de la sociedad pudiente, ¿no? Te hablo desde lo más bajo. En el caso, por ejemplo, de los obreros, de los taxistas, todos al mediodía tienen un periódico en la mano. O sea, sí leen, dependiendo de qué leen, ¿no? Leen política, muchos están muy interesados en el tema de la gobernabilidad de Trujillo, ¿no? Entonces, el despertino circula mucho. Luego vas sumando a esto el grupo de escolares, no de escolares, los padres de familia. Por eso es que las ferias del libro de Trujillo tienen mucha acogida, mucho éxito, ¿no? Las escuelas generalmente en Trujillo piden mucho clásico, es su manera su modus de ser, ¿no? Pero los colegios tradicionales piden clásicos, ¿no? Termina con Mujercita, Madame Bovary, ¿no? Que son clásicos de toda la vida y los hacen leer a los muchachos, luego con algo contemporáneo que está impulsando la Gerencia Regional de Educación e impulsando las editoriales trujillanas, ¿no? Trujillo tiene muchas editoriales que han proliferado y están en alza debido al tema de plan lector, ¿no? Entonces es un negocio o un gremio poco conocido, poco apoyado también, pero que existe, ¿no? Es un boom de editoriales nuevas, ¿no? Arequipa tiene, por ejemplo, a Cascahuesos, tiene a Leteya, ¿no? Tiene editoriales importantes que van a Guadalajara, Huancayo también, los tiene Cusco, ¿no? Los tenemos nosotros. Entonces, ese impulso se debería apoyar mucho más en el tema de las escuelas, ¿no? Hay autores de nosotros esperanzador entonces este panorama, y esperamos que siga desarrollándose. Y es un tema muy amplio. Ya vamos a terminar la entrevista. Le agradecemos al escritor y presidente de la Cámara del Libro de Trujillo, Mauricio Málaga, por estar con UPAO Noticias. Muchas gracias por la invitación, y cuando quieran podemos conversar ampliamente de este tema que es muy interesante para la población trujillana. Por supuesto, muchísimas gracias. Vamos ahora a una pausa y regresamos con más en UPAO Noticias.